Eduardo, es un placer verlo en primera instancia, cerquita, ¿no? Por ahí uno lo ve en las redes o en la televisión contando un poco de la economía. En esta oportunidad nos gustaría, si usted está de acuerdo, que nos cuente un poco de la IA, que tanto se habla y qué incidencia tiene en ciertos empleos. Es una pregunta muy grande, la voy a contestar en breve. Hoy la IA está siendo utilizada de manera muy marginal y accesoria. Eso es importante destacarlo porque es la razón por la cual todavía no hemos visto casi nada de la sustitución laboral que promete y que a veces mucha gente está atemorizada con la transición de la IA. Es algo que se va a dar en el futuro cuando las empresas dejen de producir alrededor de las organizaciones de hace 10, 15, 20 años y se reorganicen alrededor de la inteligencia artificial. Eso todavía no ha pasado. Eso es lo primero a tener en cuenta. Tenemos tiempo de prepararnos, todavía no lo hemos visto. Lo segundo que hay que tener en cuenta, y que a veces se pasa por alto, es que la IA es un modelo de predicción en base a documentos, en base a conocimiento explícito, documentado. Todo lo que no esté en el set de entrenamiento o de reentrenamiento, la IA no lo puede regurgitar porque básicamente no lo conoce y no crea nuevos saberes. Entonces, si uno piensa cómo esto va a incidir en el trabajo, bueno, los trabajos que tienen saber experiencial y práctico que no está dentro del set de entrenamiento de la IA van a ser complementarios a la IA y se van a ver, diría, fortalecidos. Vas a tener mayor productividad porque se va a complementar tu experiencia con la información documental que está subsumida y concentrada en la IA. Y eso tiene varias implicaciones. La primera, obviamente, que tenemos que cambiar la forma de educarnos y formarnos. La otra es que tenemos que dejar de competir con conocimientos porque la IA eventualmente va a llegar con sus conocimientos ahí. La tercera, lamentablemente, es que al final del día muy probablemente haya menos horas trabajadas. No sé cómo nos las vamos a repartir, pero va a haber menos trabajo o va a haber igual cantidad de trabajos, pero de menos horas, porque la IA va a tomar muchas de las cosas que nosotros hacemos y nosotros vamos a complementarla, pero tampoco es que esa demanda adicional va a compensar la pérdida del otro lado. Hablaba del proceso de transición y recién escuchábamos a la psicóloga que es disruptivo, que cierta turbulencia se genera, ¿no?, en eso. ¿Cómo lo ve? Bueno, es disruptivo en varias formas. Una de ellas es que la persona que tiene 40, 45 años está en el límite del reentrenamiento. Muchas veces es muy difícil reentrenarla y lo que aprendió a hacer, y todo el capital humano, le decimos los economistas, toda la experiencia y el seniority que acumuló en 15, 20, 25 años de trabajo, muy probablemente se vuelva no obsoleto, pero sustituible. Por lo tanto, no va a poder vender ese trabajo. Y eso es claramente disruptivo porque esa persona va a tener que decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿De qué vivo ahora? Es una pregunta que hoy no tiene respuesta. ¿Puede reinventarse esa persona? Se puede reinventar, pero no hay milagros. Un trabajador de 25 años, un estudiante que estudia una carrera de ingeniería a la antigua y ahora tiene 25 o 30 años, puede sin duda reciclarse y no tiene que tomar otra carrera. De hecho, las carreras se han vuelto muy largas, muy anacrónicas. Tiene que reentrenarse. La persona que tiene 45 años, más difícil reentrenarse, por dos motivos. Primero, porque mucho de su bagaje es experiencial y muy específico de lo que está haciendo y va a dejar de hacer. Y lo otro es que tiene muchos menos años de vida activa por delante. Entonces, su incentivo a invertir 1 o 2 años en reentrenarse es menor. Entonces, la transición, si se acelera, va a pegarle fundamentalmente a aquellos trabajadores adultos y expertos que pierden su actividad y no ven la forma de reengancharse a tiempo. ¿Y la experiencia qué papel juega allí? No, Una persona con experiencia. Pregunto porque, por ejemplo, algún deporte, ¿no? Buscas en IA y te corrige, tal vez te dice los tips para poder desempeñarte en cualquier disciplina. Y luego, bueno, uno es distinto cuando lo va a efectivizar a eso. Sí, ahí hay un punto que es muy importante que a veces se pasa por alto. En realidad son 2 puntos, pero el que vos haces es uno en particular. Hay cosas que vos no podés enseñar diciéndoselo a la persona. Yo siempre digo pongo el caso de un amigo que a veces hace muchos años nos fuimos a esquiar con él, le digo, ¿sabes esquiar? Me dice, no, pero me compré un libro. Le dije, ni se te ocurra subirte a las pistas con un libro, porque no, lo que necesitas saber no lo vas a aprender en un libro. Todo lo que no está en el libro, todo lo que no está documentado en imágenes, sonidos, palabras, la IA no lo absorbe porque se entrena con imágenes, sonidos y palabras. Entonces, esa experiencia que vos tenés
de chocar, de caerte, la fricción del proceso de aprendizaje, eso es todavía eminentemente humano y eso es lo que nosotros tenemos que hacer valer. Me pasó, juego al tenis y busco por qué no podía cerrar el golpe. Y me corrigió, algo me sirvió, pero tuve que ir a practicarlo. Sí, pero vos que jugás al tenis, si vos quisieras cambiar el servicio, el saque, a cierta edad, te va a costar mucho, porque eso lo aprendiste casi tal como claro, engranado en tu cerebro desde muy chica. Sí. Y es muy difícil cambiar, es como que le pasó a Coria cuando quiso cambiar el servicio y lo perdió. Quiero decir, hay cuestiones que los libros no enseñan y que nosotros aprendemos a fuerza de prueba y error. Hay cuestiones que tienen que ver con la interpretación de contextos, que la IA lo hace muy parcialmente, y hay cuestiones más morales que tienen que ver con los procesos de decisión, los juicios morales, la interpretación, que uno piensa que la IA lo hace de manera neutral, y eso es un espejismo, porque la IA cuando opina desde el lugar de los contenidos en los cuales se entrenó. Entonces, la IA entrenada en Estados Unidos opina como un político demócrata porque usa los datos del New York Times. Exacto. La IA entrenada en España opinará como un político del PSOE. Nosotros, de hecho, hicimos con un grupo un ejercicio para ver la ideología de la IA en diferentes idiomas y efectivamente varía. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos no vas a poder tercerizar las decisiones morales en la IA, por más que te crea este espejismo. Y ahí es donde el hombre, la mujer va a tener que seguir estando en el loop, a pesar del avance tecnológico de la IA. Si no, busco ahí que me diga cómo pegar el drive como Sinner. Ahí lo contextualizo. Vos buscalo, lo vas a leer, lo vas a practicar frente al espejo y después Sinner te va a ganar 6-0. O no, como pasó con Cerúndulo, y ganó Cerúndulo. Cerúndulo creo que ganó porque Sinner no estaba en su mejor momento. Resistió. Yo vi ese partido. Yo también. Hubo un cambio en algún momento del tercer set. Pero, de vuelta, eso abre la puerta para todos los que son más doomers, más apocalípticos, abre la puerta a una trinchera del trabajo humano, de la participación humana que todavía no estamos explotando. Nosotros estamos haciendo cosas que la IA hace y no estamos especializándonos en las cosas que la IA no hace, y la educación del futuro debería moverse hacia este lado. Qué interesante es hablar. Me voy a centrar en las preguntas que tenía acá. ¿Argentina puede jugar un papel preponderante en la economía del conocimiento? Hoy no, así como estamos no, porque la economía del conocimiento, no los data centers extractivos, los data centers de colocación, que eso es relativamente fácil porque uno lo que hace es vender la energía, vender el suelo, el agua. Esto lo podríamos hacer, tiene escasos derrames en términos económicos. Si uno quiere jugar algún rol en la producción o en la utilización de la economía del conocimiento, tiene que invertir en conocimiento. Argentina hoy no está mostrando esa vocación. Tiene que invertir en científicos, tiene que invertir en formación de capital humano, formación laboral, en respuestas del mundo educativo, tiene que invertir en infraestructura que permita que el científico trabaje y cree y aproveche su conocimiento en el país. Nosotros, los científicos que producimos, muchos, no digo la mayoría, no tengo los números, se van afuera. Los emprendedores que producimos muchas veces se van afuera. Entonces, no basta con tener buena educación pública, buenos ingenieros y buenos emprendedores si no tenemos las condiciones habilitantes para retenerlos. Así que hoy te diría, así como estamos, no. ¿Perdimos el tren? No, el tren todavía está partiendo. Pero así como estamos naturalmente, espontáneamente, te diría que no, que vamos a quedar rezagados. O sea, hay que impulsar Esperabas una respuesta políticas, más positiva. políticas. Siempre uno intenta, ¿no? Pero pienso en la necesidad de políticas de economía de conocimiento, o sea, que se promuevan políticas de Estado. Que se promueva la generación de los insumos que alimentan ese proceso de utilización, de adopción productiva de la IA, incluso de creación de aplicaciones que se basen en la IA generativa, que es la que todo el mundo piensa, o en la IA en general, que incluye muchas otras cosas. Hay países como Chile o Brasil, que incluso Uruguay ahora, que incipientemente están tomando esto como una suerte de política de Estado. Y esos países van a estar mejor posicionados. Nosotros, por ahora, estamos confiando en que esto se dé espontáneamente desde el sector privado, y lo cierto es que algo se va a dar, porque tenemos un sector privado pujante, pero solo con eso va a ser insuficiente. Y si vos ves los países centrales, Estados Unidos, China, incluso Inglaterra, Francia,
Todos tienen políticas de IA a nivel presidencial, o sea, le ponen mucha pila, mucha atención y fondos. Nosotros todavía la estamos viendo desde afuera. ¿Es posible medir el impacto de la IA? Eso veníamos hablando, otra de las preguntas. El impacto sobre el empleo todavía no lo hemos visto, hay especulaciones, yo creo que va a haber menos horas trabajadas a futuro y vamos a tener que pensar, y esto es importante, una forma de distribución del ingreso alternativa al salario, al trabajo remunerado, que ha sido la manera de distribuir ingreso en los últimos, no sé, 400 años, en el mundo occidental al menos. Entonces ahí sí va a haber un impacto, no es que no va a haber más trabajos, va a haber menos horas demandadas porque parte de ese trabajo se va a sustituir y hay que pensar de qué vive la gente, cómo hacemos para distribuir esa productividad. Ahora, en la producción propiamente dicha, hay versiones encontradas, yo creo que sí va a ser productiva, va a aumentar la productividad total de los factores económicos, pero todavía falta para eso porque el uso que se le está haciendo ahora, se está dando ahora a la IA generativa en particular, es todavía muy incipiente, es más como un copiloto, como el copilot, y menos como el insumo central de la organización productiva. ¿Y cómo piensa el consumo ahí? ¿Qué papel juega el consumo, no? Menos horas trabajadas. Bueno, no, a ver, hay dos ¿qué cosas hacemos? Ahí, hay dos cosas ahí que es importante destacar. Una es que si no reemplazamos al salario como forma de distribución, lo que vamos a tener es ingreso, productividad e ingreso concentrados en un sector de la población que tiene mucho ingreso y por lo tanto consume una proporción menor de esos ingresos porque se satura. Y vamos a tener mucha población con menos ingresos o cero ingresos, desempleados o trabajadores que han tenido que bajar su nivel de remuneración por la sustitución tecnológica, que no consumen. Eso, para empezar, desde el punto de vista macroeconómico, te da una recesión o una depresión económica. Y esa es una de las razones por las cuales los grandes popes de Silicon Valley, incluyendo a Elon Musk o Sam Altman, todos promueven alguna medida de transferencia fiscal del tipo del ingreso universal y lo vienen promoviendo desde 15, 20 años. Porque entienden que si no se distribuye el ingreso, ellos se quedan sin mercado. Si no hay demanda, no hay demanda para sus propios productos y eso genera una crisis. Entonces, es un problema a resolver, el problema de la distribución, ¿sí? Ahora, a nivel individual, si no resolvemos el problema de la distribución y le mandamos un cheque por 2 pesos a cada familia, esas familias van a vivir en una situación de subsistencia y posiblemente complementen con algo de trabajo, pero lo que vamos a tener es una sociedad dual, de gente que es dueña de tecnología, percibe esos ingresos, renta, publicidad y el resto de la población subsiste. Esta es una distopía tecnológica, lo tenemos que tratar de evitar. Se evita discutiéndolo desde una vista pública. Tengo muchas preguntas, pero me gustaría que hables sobre este lugar donde lo recibió hoy, que es su casa, que lo hemos recibido y que estamos orgullosos de tenerlo aquí. ¿Qué opina de Mirador Tech? Estoy orgulloso, yo participo de esto desde el inicio. La última vez que vine acá, el año pasado, me llevé como recuerdo un casco de obra, pero todavía estaban en obra, que decía Mirador Tech, lo tengo en casa, exhibido. Esto ha avanzado muchísimo y es un modelo, un piloto lo llamaría, que debería tener, aparte de efectos en Paraná y en Entre Ríos, un efecto de demostración de cómo colaborar, cómo hacer iniciativas que junten lo público y lo privado, sin que sean un esquema en el cual el sector público ponga el dinero y el privado se lleve las ganancias o se lleve el beneficio. Algo que quiero destacar al Mirador es que se hace sin contribución fiscal, es algo autosustentable y autosuficiente. Lo segundo que quiero destacar es que está dirigido por un gran amigo, Carlos Palotti, que es un profesional extraordinario y que lo ha levantado en tiempo récord y ya está básicamente a full, está lleno de empresas, de actividades, etc. O sea, es un piloto que espero que dentro de 2 o 3 años sea un faro para que otras provincias, o incluso Entre Ríos también, hagan más de esto. ¿Sí? Porque esto es un poco la manera en la que el sector público puede empujar la tecnología y la productividad sin necesidad de ir con un helicóptero tirando dinero que no se sabe a dónde va. ¿Qué Argentina se imagina en unos años, 6 años, tal vez? Eso es bien difícil. ¿Cómo vamos? Y mira, nosotros para imaginar algo distinto de lo que tenemos, distinto de este péndulo que venimos teniendo de hace ya muchos años, tenemos que cambiar la manera en que pensamos y hacemos la política, porque a Argentina le falta continuidad
le falta mucha continuidad entre gobiernos. Y la polarización hace que básicamente el próximo gobierno, si es que cambiara, podría no cambiar, venga y rompa lo que hizo el anterior simplemente porque está asociado, muy fuertemente asociado ideológicamente y personalmente con el gobierno anterior. Nosotros, para tener políticas de Estado y cambiar el país y hacerlo más estable desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de los planes de gobierno, de las orientaciones de los gobiernos, hay que volver al centro, hay que volver a una zona de debate en donde, miremos Uruguay, por ejemplo, como ejemplo, en donde los gobiernos se suceden, pero los consensos o las convicciones más o menos persisten y hay diálogo permanente de manera de no romper nada que funcione. Nosotros todavía no estamos ahí, así que hasta que no estemos ahí, yo veo el futuro de Argentina más o menos como lo veo hoy, por ahí con más petróleo, pero eso no nos va a cambiar la vida si no cambiamos la política. Muchas gracias.